La epilepsia podemos decir que es multifactorial. Es una entidad que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas, sean estas convulsivas o no convulsivas, y que las mismas sean recurrentes. O sea, por una única crisis no podemos tratar ya de decir que el paciente es epiléptico, sino que estas deben ser de tipo recurrente. La bibliografía especializada sobre el tema considera que cualquier persona puede padecer de epilepsia, pues esta afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, grupos étnicos y edades. Se está en presencia de este mal cuando ocurre un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales y a veces pérdida de la conciencia. Tener una sola convulsión no significa que padezcas la enfermedad. Para considerar epiléptico a alguien, los ataques deben repetirse con cierta frecuencia. Por ello, de ser necesario, debes acudir a un especialista. La epilepsia se diagnostica a través de una entrevista médica, donde se realizan exámenes físicos y en caso de ser necesario, se le practica al paciente un electroencefalograma o estudios de imágenes cerebrales. Muchos síndromes clínicos epilépticos no podemos demostrar plenamente cuál es su causa, pero bueno, se describen causas genéticas, desde la genética, que son las llamadas hereditarias, o que se consideran así de esta manera, pero existen causas genéticas, causas desconocidas, que son las llamadas síndromes epilépticos criptogénicos, en los cuales no podemos demostrar una causa clara de esto, y están también las llamadas epilepsias sintomáticas, que aquí sí tenemos una serie de patologías como son las causas vasculares, las causas traumáticas, los tumorales, las causas metabólicas, o sea que sí son ya otras entidades, por llamarlas de alguna manera, médicas, que secundariamente pueden provocar o pueden hacer padecer al paciente de una epilepsia. Existen factores de riesgo podemos decir, desde la etapa prenatal, desde que el feto se está concibiendo, factores propiamente de la madre, como es el bajo peso de la mamá, las infecciones urinarias, después al nacer, la necesidad de este bebé de oxígeno al nacimiento, como les decía, nacer bajo peso también, no solo la madre durante el embarazo, sino el bebé nacer bajo peso, son factores de riesgo importantes. También, como decía, los traumatismos, ya las causas secundarias, pues los traumatismos pueden ser también algún factor de riesgo, las enfermedades cerebrovasculares, aumentan el riesgo, podemos decir, de padecer en un futuro de una epilepsia. Las epilepsias que tienen un debut en la infancia generalmente se caracterizan por una respuesta adecuada al tratamiento, por no dejar muchas secuelas, y esas son las que son de tipo idiopáticas, que comienzan en la primera infancia y podemos decir hasta los 20, 21 años de edad. Ya después de los 25 años de edad estaríamos hablando de epilepsias de debut tardío y en la cual ya se invocan más las causas secundarias de epilepsia como tal. El paciente epiléptico puede padecer crisis convulsivas y no convulsivas. De aquí las más difíciles, por supuesto, y que más cuesta trabajo definir en la población, incluso hasta en los propios facultativos, son las crisis no convulsivas. Y aquí es donde está una gama de síntomas importantes que años atrás le llamábamos aura migrañoso. Eso es algo que ha quedado también en la literatura médica y que hoy los neurólogos queremos, no es borrarlo, pero que no usar ese término. ¿Por qué? Estas auras, cuando el paciente nos decía que sentía olores diferentes, olores extraños, que veía cosas, que son las llamadas alucinaciones visuales, o que escuchaba sonidos, algún sonido diferente, algo extraño, algo raro, alguna sensación rara. A esto le llamábamos en años atrás aura migrañosa. Hoy ya el advenimiento de las nuevas tecnologías, los estudios que se hacen y demás, demuestran que esto ya es parte de la crisis. Estos son crisis epilépticas ya, lo que son crisis parciales o focales, como también le llamamos. O sea que va desde una gama no convulsiva, todas estas manifestaciones que se pueden ver en toda la semiología neurológica, hasta la propia convulsión, que la convulsión sí es el movimiento involuntario. Hay diferentes tipos de convulsiones, pero se puede describir como un movimiento involuntario que es secundario a una descarga hipersincrónica de un grupo neuronal a nivel cerebral, a nivel de corteza cerebral. En dependencia de donde esté este foco, por llamarlo de alguna manera, de donde se produzca esta descarga neuronal, es que van a suceder esta gama de síntomas, sean convulsivos o no convulsivos.
Las convulsiones, sí, en sus grandes rasgos se clasifican en focales y generalizadas. ¿En qué se basa esto? Fundamentalmente, las focales es cuando solamente una parte del cuerpo interesa a la convulsión, digamos un miembro, un hemicuerpo completo, pero en este tiene una característica que nuestro paciente va a mantener el nivel de conciencia. Nuestro paciente puede asistir a esta crisis, puede interactuar, puede hablar, nos puede avisar sobre esta crisis, que la misma, por cierto, se puede generalizar también, pero ya la convulsión generalizada, que puede ser o previamente una parcial que se generaliza, o puede ser desde un inicio generalizada, si es una convulsión que va a interesar, o sea, movimientos involuntarios de tipo tónicos o clónicos, que es como le llamamos a estos movimientos de todo el cuerpo, de los 4 miembros interesados, y aquí sí el paciente pues no va a tener, pierde el nivel de conciencia, o sea, se tumba el nivel de conciencia de este paciente, no va a poder interactuar con nosotros, hay que asistirlo porque se puede dar golpe al caer, no responde sobre sí. Puede ocurrir en este caso mordeduras de la lengua, mordeduras de los labios, también relajación de los esfínteres, tanto vesical como anal en este paciente, o sea que es un poco más, podemos decirle, aparatosa, y lo que se llama en la literatura clásica como el gran mal, y es la epilepsia o la crisis que más estamos acostumbrados en la población. La epilepsia realmente es un diagnóstico clínico, no existe un gold estándar que nos diga si el paciente es o no es epiléptico. Aquí el interrogatorio se hace imprescindible como en todo diagnóstico médico, ¿no? El método clínico, y aquí el interrogatorio es vital, de suma importancia. Es el diagnóstico clínico en el que el médico lo primero que debe hacer es determinar ¿es o no es una crisis epiléptica lo que estamos asistiendo? ¿Es convulsiva o no es convulsiva? Y de aquí entonces se derivan una serie de complementarios, como es el electroencefalograma, pero que les repito, no va a ser diagnóstico. Existe un % importante de la población, se habla de más de un 40 a un 60%, que podemos decir que tienen electroencefalogramas patológicos. Y sin embargo, estos pacientes nunca convulsionan. Nunca podemos hablar que sean pacientes epilépticos. Y por otra parte, hay pacientes epilépticos que tienen electroencefalogramas normales. ¿En qué nos basamos entonces? Si el pensamiento médico es de que realmente estamos ante la presencia de una crisis convulsiva o no convulsiva, al realizar el electroencefalograma, si los elementos, si los grafoelementos que encontramos aquí coinciden con el tipo de crisis que determinamos que tiene nuestro paciente, se le da valor a ese electroencefalograma entonces. Los especialistas en el tema recomiendan lo siguiente: si observamos a una persona convulsionando, no sujetar al paciente, solo retirar los objetos con los que pueda golpear o provocar daño. Colocarlo de lado siempre que sea posible. Usar un objeto suave debajo de su cabeza para evitar que se golpee. No introducirle nada en la boca ni intentar administrarle medicamento. No dejarle solo hasta que recobre el conocimiento y se recupere. Controlar el tiempo de duración de la crisis. Si es más de 5 minutos, llamar a urgencias o llevar al paciente al sitio de salud más cercano. El epiléptico no debe fallar, por ejemplo, en su alimentación, no debe hacer ayunos prolongados, no debe trasnochar, no debe hacer una nocturnidad, esto para la cosa laboral importante, debe dormir de 8 horas nocturnas de sueño bien adecuado, debe evitar situaciones de peligro en ese sentido, pero llevando un adecuado estilo de vida, de alimentación, de un sueño adecuado, de evitar en lo posible el estrés también, son cosas que perfectamente ayudan mucho, ¿no?, a la medicación. Y por otra parte existe una gama importante de medicamentos antiepilépticos, donde están los clásicos, los más conocidos, la carbamazepina, la fenitoína, son medicamentos clásicos, el valproato, que nos ayudan mucho a controlar estas crisis. Decir que lamentablemente ningún medicamento de estos es 100% eficaz, o sea, no es 100% libre de crisis nuestro paciente. Este paciente, aunque esté tomando el medicamento, debe llevar un adecuado estilo de vida para ayudar a este medicamento de alguna forma, ¿no? Y porque no es 100%, no es que me tomo el medicamento y ya yo no voy a convulsionar más. En los pacientes con crisis tónico-clónica generalizada, que sean prolongadas más de 5 minutos o que caigan en un estatus convulsivo, ya son cosas graves de urgencia médica, de ingreso en nuestras terapias intensivas. Este tipo de crisis sí puede afectar al cerebro de alguna forma, a la intelectualidad. Se asocian a este tipo de pacientes, sobre todo los que no tienen un control, lo que la llamada epilepsia refractaria, que a pesar de esta medicación, del estilo de vida, pues no resuelven
el mantenimiento de crisis frecuentes, prolongadas, así más de 5 minutos, sí, esto repercute en la intelectualidad del paciente, en la atención del paciente, en la propia, hay deterioro cognitivo de estos pacientes, en su esfera educacional, también hay una repercusión importante. Todo paciente epiléptico debe de llevar su seguimiento, acudir a consulta. Muchos se toman el medicamento, no tienen crisis, olvidan el seguimiento con su neurólogo. El seguimiento con su neurólogo, la toma del medicamento, el estilo de vida adecuado y ante cualquier variación en la ocurrencia de las crisis, en el tipo de crisis que ellos tengan, acudir siempre a su neurólogo. Tenemos que decir que la epilepsia es una entidad crónica, pero sí existen criterios, llamados criterios de curación de la epilepsia. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Sería un paciente que tomando el medicamento anticonvulsivo o antiepiléptico esté de 3 a 5 años sin tener crisis, tomando el medicamento. Un puesto de acuerdo entre paciente y médico, y también teniendo en cuenta la profesión laboral de este paciente, se puede llegar al acuerdo de un retiro paulatino del medicamento antiepiléptico. Se retira este medicamento y se observa a este paciente. Si nunca más tiene crisis, pues lo mantenemos como una posible curación de su epilepsia. De tener un nuevo evento epiléptico, pues tenemos que reincorporar su tratamiento anterior y nunca más podemos hacer esta prueba.